sí. La clase de hoy, chicos, vamos a empezar a trabajar sobre, voy a compartir la pantalla, sobre lo que son índices y luego vamos a pasar, me avisan cuando ya estén viendo la pantalla. Ya se puede ver. Ok. Vamos aquí en lo que son índices, ¿verdad? Estoy en mediación virtual, pero igual en mi página. En índices y está la búsqueda secuencial de texto, la voy a dejar para más adelante. Primero quiero sacar los temas que yo puse como relevantes o importantes a ver como objetivo en el curso debido a este cambio de repentino de la situación. Una vez que terminemos con índices, voy a hablar sobre operaciones sobre consultas para entrar más que todo para la última tarea que deben de entregar, que es retroalimentación por relevancia. Entonces, el tema de búsqueda secuencial de texto sobre texto, cuando yo ya terminé este tema de retroalimentación por relevancia, lo volveríamos a retomar. Y por último, la expansión de consultas sobre mediante análisis global y local de contexto. Además nos faltan dos charlas que si no me equivoco son el próximo viernes, ¿verdad? Los que les toca, que a los dos les toca juntos. Creo que sí. Ok, ahora nada más me voy a Sí, el viernes. el viernes, sí. Recuerden entregar hoy la presentación para yo revisarla, ¿verdad? Entonces ya terminaríamos, de hecho ya estamos por terminar lo que es el curso. Entonces, yo hoy vería de índices y aquí estoy en la página por aquellos que consultan la página y operaciones sobre consultas, el martes, no, perdón, esto lo vamos a ver hoy, índices y operaciones sobre consultas. El martes estaríamos hablando sobre retroalimentación y empezaría el tema que está acá también, análisis global y local de contexto. Y luego retomaría este tema que está aquí por acá, búsqueda secuencial de texto, que sería para otra clase. Creo que no la semana que sigue, sino la siguiente. Y como terminaríamos materia teórica y lo que quedaría es que trabajen en el proyecto, entonces las clases es que no, o sea, no nos conectamos, pero trabajaríamos, o sea, es venir, trabajar en el proyecto ustedes como equipo, yo me conecto, pero por dudas y consultas que tengan, para que aprovechen el tiempo de clases para trabajar en ello. ¿Ok? Ok. Ok, entonces como para que sepan más o menos de lo que nos falta del curso. Entonces, yo aquí ya tengo abierto el tema de índices. Entonces, vamos a empezar. Cualquier duda o consulta me detienen, ¿verdad? Me dicen, profe, espérese para hacerle alguna consulta. Entonces, los índices en RI, ¿qué es un índice? Recordemos que es la segunda etapa para abordar el tema de recuperación de información. Ese archivo de índice va a contener los términos que están en la colección y la importancia que tiene cada uno de ellos en la colección. ¿Okay? Un buen índice no debe tardarse demasiado para recuperar la información. Entonces, la idea es que mediante él recuperemos los documentos relevantes de acuerdo a la necesidad de información del usuario. Y eso se hace a través de los diferentes modelos y los cálculos que ellos conlleven. Ustedes están utilizando el modelo vectorial, que es el método más importante que existe, el más utilizado. Entonces, con él vamos a hablar del índice invertido realmente, que es lo que utiliza el método el vectorial. Hacen cálculo de cosenos, que es para ver la similaridad que tiene un documento con respecto a una consulta, ¿verdad? Que ustedes ya empezaron esa etapa. Bueno, empezaron la primera, hoy van a entregar la primera etapa, la primera parte de lo que es el indexador, que es hacer todo este procesamiento y comenzar a crear estos documentos de índice. Entonces, y para hoy también tenían una tarea.
y la tarea misma salía del propio proyecto, porque la tarea es que me pusieran un conjunto de reglas para utilizar en el analizador léxico y justificarlas, pero eso también era parte del proyecto, entonces era sacarlo de ahí mismo, por aquello, ahora que me acordé de eso. Entonces, vamos a empezar con índices invertidos, luego vamos a ver otro tipo de índices que se llama arreglo de sufijos y cómo hacer índices distribuidos. Entonces, el índice invertido es el que realmente me importa y nos importa en este curso. ¿Okay? Esta es la estructura más elemental para lo que es recuperación de documentos de acuerdo a una necesidad de información. En la versión más básica tiene dos partes. El vocabulario, que ustedes ya comenzaron a hacer este archivo como resultado de esta primera parte de indexador, que va a tener el conjunto de términos distintos del texto, y la parte de posteo o postings, que para cada término se tiene la lista de documentos donde este aparece. Esto lo van a estar creando en la segunda etapa. En la tercera etapa, en la segunda parte del indexador. Ok. Entonces, para el modelo booleano y el probabilístico, la lista de posteo se conviene almacenar cada término en orden creciente del documento. ¿Okay? Para el modelo vectorial se debe de poner el TF, que es la frecuencia la frecuencia normalizada de cada término de acuerdo a cada documento. El IDF, que es la frecuencia inversa de cada palabra en la colección. La frecuencia máxima de cada documento. Y además en orden decreciente, ¿verdad? Que vamos a estar poniendo del que menos al que sale más. Es una de las cosas que aconsejan hacer. ¿Cuál es el espacio extra que los índices van a provocar en nuestro sistema? Bueno, en el booleano y el probabilístico, si se comprime, solo va a requerir un 10 a un 25% extra. En el caso vectorial va a ser de un 15 a un 30%. Si se hace direccionamiento a bloques, esto puede bajar hasta un 4% en colecciones que no son muy grandes, pero lo que se ahorra uno en espacio se va a incrementar en la búsqueda secuencial. Y si comprimimos el texto con el algoritmo que vimos la clase pasada, que es Hostman sobre palabras, podemos reducir ese espacio de un 5 a un 30%. ¿Cómo hacemos la búsqueda? Bueno, las palabras de la consulta, recordemos que también depende del modelo, tienen que pasar por un análisis léxico, o sea, ser transformadas. Como voy a hablar mucho de lo que es el vectorial, recuerde que una necesidad, una consulta, se convierte en un documento. Entonces, ese documento lo que se trata de hacer, ¿verdad? La distancia coseno que existe entre el vector del documento y el vector de esta consulta, que también es un documento. Entonces, esas palabras lo que se está tratando de hacer es buscar en el vocabulario que está en memoria, porque a la hora de hacer las consultas, este vocabulario, el índice debe estar en memoria, para ver con quién hace match, y eso se utiliza mediante hash, que es lo que se recomienda. Entonces, se recupera de disco esas listas de posteo de cada palabra involucrada. Y con ello se va calculando la similaridad que tiene el documento con respecto al documento consulta. Luego que ya se calcula la similaridad en cada uno, se comienza y se hace el ranqueo. Y entonces se le muestra al usuario desde el más relevante al menos relevante de los documentos que fueron devueltos. ¿Cómo construimos el índice? Bueno, la colección se va a recorrer de forma secuencial. Para cada término que leemos, se busca en el vocabulario, que ese vocabulario va a estar en memoria. Si el término no está en el vocabulario, se agrega con una lista de posteo vacía. Pero si el documento sí está ya en el archivo, ¿verdad? En el vocabulario, lo que hace es agregar ese documento como parte de la lista de posteo. O sea, casa, aparte de estar en el 1, en el documento 10 y en el documento 35, también ahora está en el documento 150 que acá estoy procesando.
Una vez que la colección se lee toda, el índice se graba en disco. Si se utiliza texto comprimido, se hace una pasada para generar el vocabulario y las frecuencias y otra para indexar y comprimir a la vez. ¿Okay? El mayor problema cuando tenemos colecciones muy grandes es que la memoria RAM se puede terminar antes de poder haber procesado toda la colección. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Y a mí me pasó esto, porque la colección, en mi primer curso de recuperación de información, porque la colección que nos dio el profesor, que fue Casasola, era muy grande y en ese momento no teníamos las capacidades tecnológicas ni computacionales que tenemos de hoy en día. Entonces a nosotros, a mis compañeros, a mi compañera y a mí, que compartimos el curso, nos pasó esto, que se nos agotó la RAM antes de haber procesado toda la colección. Entonces lo que tuvimos que hacer fue grabar en disco un índice parcial, liberar la memoria y volver a comenzar. Y después lo que fuimos haciendo, cuando terminamos toda la colección, fue hacer el merge de los índices parciales, como jerarquías de árbol, ¿verdad? Vamos juntándolos hasta llegar a consumirlos todos y tener un solo índice. Entonces, este merge realmente no requiere demasiada memoria por ser un proceso secuencial y es relativamente rápido para entrada y salida, ¿ok? Entonces, es de las cosas que se recomienda cuando tenemos colecciones muy grandes y el equipo computacional no da para tanto. Aparte de lo que voy a hablar más adelante, que es crear índices distribuidos. Entonces, es otra de las maneras de hacerlo. En los últimos años que ha dado RI, las capacidades computacionales que existen son bastante buenas y como la colección tampoco es muy grande, nunca me han dicho que han tenido problemas con esto, o sea, que se les agote la RAM creando el índice, que lo pueden hacer de un solo. Entonces, para que sepan, yo no sé cómo les fue en el proyecto creando el vocabulario, pero por aquello. Luego tenemos los arreglos de sufijos, eso te utiliza... Este es un índice que no necesita que el texto esté formado por palabras. Se trata más que todo de hablar de recuperar substrings de texto, ¿verdad? Pedacitos de texto, basados en expresiones regulares o alguna búsqueda aproximada en tiempo sublineal. En RI, ¿para qué se utiliza? Porque realmente el que se utiliza son los índices invertidos. Bueno, para hacer un análisis lingüístico especializado, para búsqueda de frases de varias palabras o para búsqueda de patrones que trasciendan más allá de palabras. Estos les puede sonar como cuando hacemos lematización, por ejemplo. Okay. El espacio que requiere un índice de arreglos por sufijos es un 40% del texto. Es mucho más costoso de construir y mantener que un índice invertido. Lo superior que tiene él contra el índice invertido es que él sí hace búsqueda de patrones, pero no es muy bueno para otras operaciones típicas de RI. Por eso es que en general las búsquedas de un usuario se hace mediante índices invertidos y no utilizando arreglos de sufijos. Realmente es un arreglo simple de punteros de todas las posiciones de interés en el texto. Entonces, cada posición define un sufijo del texto. Por ejemplo, acá tenemos la casa es de Ana y es muy bonita. Entonces vamos enumerando posiciones. La está en la posición 1, casa está en la posición cuarta, empieza en la 9 y así sucesivamente. Entonces, vamos a decir que esto se ordena, digamos, Ana, ordenado alfabéticamente, ¿verdad? Que tiene que estar. Ana está en la posición 15, bonita, que es la siguiente palabra, está en la posición 30. Entonces, este es el arreglo de sufijos que vamos a tener. Y con esto, con patrones o palabras que estén cercanas, son devueltas de manera más fácil. ¿Cómo se hace la búsqueda? Bueno, entonces agarramos el substring que queremos
y lo que vamos a ir es buscando búsquedas binarias en el arreglo, ¿verdad? De ver de cómo los encontramos, y el tiempo es logarítmico. Aquí estábamos buscando 30 que es bonita y 4 que es casa, una casa bonita. Entonces, esta es la idea de estar buscando, que aquí tenemos en ese arreglo sufijos. ¿Cómo lo construimos? Bueno, no es más que ordenar un arreglo. Sin embargo, esta es la idea de hacer un arreglo de sufijos, que los sufijos son sufijos de otros sufijos. Entonces, el problema que va a aparecer es en memoria secundaria por estar accesando de forma aleatoria el texto. Entonces, la idea es que cortamos el texto en bloques que se pueden indexar en memoria, traemos el primer bloque, construimos el arreglo y lo mandamos a disco, y así vamos con cada bloque construido. Entonces luego lo que hacemos también es un mesh de bloques. Vamos a ir haciendo la construcción de arreglos de sufijos de un bloque sobre otro para determinar así los sufijos de un arreglo grande que van a tener entre las posiciones de cada uno. Este método se adapta fácilmente para estar actualizando el índice de acuerdo a la nueva colección, a las cosas que se le agreguen. Y si utilizamos compresión, el espacio se reduce, igual que el tiempo de construcción y de búsqueda. Ahora, vamos a los índices distribuidos. Los índices distribuidos es cuando se aconsejan cuando tenemos una colección gigantesca, pero así gigantesca de documentos. Entonces, si cada documento aparte es demasiado grande su texto, si la frecuencia que lo estamos actualizando también es muy alta, hay muchas consultas por segundo en ese sistema, y otra cosa es que si la velocidad de los discos no está creciendo al ritmo necesario, entonces en vez de tener un solo índice en una máquina, la idea es utilizar paralelismo, ¿ok? Para expandir lo que se conoce como la capacidad de procesamiento. Entonces, en redes que son muy rápidas, si están formadas por pocas máquinas, se vuelve algo muy potente y es una alternativa considerada de bajo costo. Entonces, la idea de un índice distribuido es que tener varios índices, pero distribuidos entre las máquinas para ayudarse entre ellas. Uno puede elegir como una máquina, como sea la madre nodo, la principal, la que está haciendo todo el control, pero el trabajo propio de un segmento del índice le corresponde a una computadora X. En estas redes que vamos a tener de computadoras, el acceso remoto cuesta aproximadamente, si se hace un acceso al disco local. Entonces la idea es que los procesadores se puedan comunicar por pares, ¿ok? Para no causar congestión. Entonces, no vamos a tener solo una RAM, sino un conjunto de RAMs, que es una gran memoria distribuida. Y aquí se utilizan dos medidas, el throughput, que es la cantidad de consultas que responden por segundo, y el tiempo de respuesta, que es el tiempo que se demora para una consulta particular. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, lo que hace es que en el conjunto de máquinas que van a participar, se distribuye el texto entre las máquinas de forma equitativa. Cada máquina va a construir un índice invertido local. Luego se van a estar apareando de 2 en 2 de forma jerárquica hasta que solo una contenga todo el índice. ¿Ok? Esa máquina va a decidir qué parte de ese índice, de ese vocabulario, le va a tocar a cada una de las otras máquinas y va a distribuir esa información. Por ejemplo, tenemos 5 máquinas, entonces yo digo la máquina 1 va a tener de la letra A, B, C, D, E, F, a la letra F. La 2 va a tener de la G a la tal letra y así sucesivamente. Entonces, igual se van a estar apareando entre todos para hacer el intercambio de las listas. Ahora, estas se van a transmitir, ¿verdad? Para tener cada pedacito del índice ahí, pero siempre va a haber una máquina central que va a tener todo el índice centralizado. Entonces, cuando llega una búsqueda, esta máquina madre, ¿verdad? La que tiene todo el control,
Ah, mira, la consulta tiene la palabra casa bonita. No, vamos a ponerle otra cosa. La casa de Saúl es bonita. Entonces, como casa, Saúl y bonita. Bueno, casa y bonita, como están la B y la C, fijo está en la máquina 1 que a ella le tocó ese espacio de letras. Y Saúl le tocó a la máquina 5. Entonces, se dividen la consulta para que ellas vayan a parear y devolver los documentos que corresponden a dichos. Entonces, cuando se los devuelven, la máquina central es la que va a crear la similitud y el ranqueo de los documentos que va a ser devuelto al usuario final. Entonces, cuando yo volví a llevar recuperación de información en maestría, yo ya había pasado por el sufrimiento de tener poca RAM o poder computacional frente a una colección inmensa. Aunque lo resolvimos el problema, mi compañera y yo, en maestría, yo decidí, y además como Casasola sabía que yo estaba dando el curso y era la segunda vez que lo llevaba, me dijo que no podía hacer un sistema de recuperación de información tan fácil como había hecho en pregrado. Entonces, le propuse hacer un sistema de recuperación de información con varias características, pero una de ellas era crear un índice distribuido. Y entonces agarré el laboratorio. ¿Cuál es este laboratorio? El que queda al frente de la oficina de José Alfaro, 106, 105. 104, creo. 104. Bueno, agarré ese laboratorio, lo reservé por una semana, unas horas determinadas, ¿verdad? No fue que lo agarraba todo el día. Y mi compañera y yo, que volví a llevarlo conmigo de maestría, hicimos en todas las máquinas de ese laboratorio un sistema de recuperación de información distribuido. Y ahí fue donde le presentamos el proyecto a Casasola. Entonces fue muy interesante cómo comparamos. De hecho, hicimos en el mismo como resultado del proyecto la comparación, porque realmente los algoritmos ya estaban hechos, los cálculos estaban hechos. Fue más que todo agregarle algunas características, como que si yo quería poner casa y puse casa mal puesto, me lo corrigiera, y ciertos detallitos que mejoramos. Fue esta parte de la distribución, ¿verdad? De tener un sistema distribuido. Y hicimos una comparación entre los resultados que habíamos tenido en tiempos, en memoria, en recursos, haciéndolo en forma centralizada, haciéndolo distribuido. Y sí hicimos, o sea, las consultas se redujeron un montón en tiempo y un montón de cosas. Entonces fue un trabajo bastante bonito, porque aparte de ser el proyecto, también se volvió investigación misma del curso de ese momento. Entonces fue muy interesante verlo y haberlo vivido, ¿verdad? Haberlo experimentado. Entonces yo les aconsejo, bueno, si en algún futuro, que lo realicen, porque ahora no creo que les presente mayor problema, o me pueden contar, pero estoy segura que no. ¿Alguna pregunta? ¿Con índices? Parece que no. Entonces, ahora vamos a empezar con operaciones sobre consultas. Entonces, nosotros hace unas semanas estuvimos viendo un montón de operaciones sobre el texto en los documentos, que les hicimos análisis léxicos, que le quitamos palabras vacías, que se hicieron lematización, que si le hicieron clustering, si lo comprimieron, bueno, y tantas cosas que le podemos hacer. Si se hicieron algoritmos de similitud y distancia, etc. Ahora vamos a ver, esto es en relación a los documentos para mejorar cosas de estos mismos documentos, para reducir índices más que todo, mejorar espacios, recursos. Para eso son las operaciones sobre el texto. Ahora, vamos a ver operaciones sobre consultas, que va ligado a cómo mejorar una consulta hecha por un usuario para tratar de recuperar o acercarnos, aproximarle lo que él realmente está buscando.
cómo ayudarle, porque en algunos tipos de operaciones sobre consultas necesitamos de la ayuda del usuario y en otros no es tanta. Entonces, los tipos de consulta que podemos hacer, la textual, que es la que estamos manejando en el proyecto, puede ser una palabra o en contexto una frase o palabras que estén próximas, puede ser booleana o en lenguaje natural. Nosotros estamos manejando realmente acá en lenguaje natural un conjunto de palabras. Puede ser por correspondencia de patrones, de igual lenguaje natural, palabra, prefijo, sufijo, un substring, un rango o permitiendo errores. O usando expresiones regulares o patrones extendidos. ¿Okay? Ahora, también recordemos que en vez de textual puede ser estructural. Entonces es describirle una estructura fija o por hipertexto o siguiendo una estructura jerárquica. De acuerdo a la estructural, entonces, bueno, también se puede llevar a lo que es información espacial. Entonces, una ventana, dónde están los objetos, hacer una consulta combinada o estructural de esto. Entonces, preguntar por objetos o las relaciones que existen entre ellos o problemas para ciertas restricciones. Ok, a esto vamos más de forma gráfica, de una jerarquía. O la existencia de relaciones como un grafo, como lo que podemos ver acá. Entonces, como les dije, la idea de hacer operaciones sobre consultas es mejorar la formulación de la consulta inicial hecha por el usuario. Eso se hace a través de expandir la consulta y repesar las palabras claves, ¿ok? Reasignarles un nuevo peso. Entonces existen tres categorías o tres visiones para poder llevar esto. La retroalimentación por parte del usuario, que esta es la que mayor medida, la más popular es la que se realiza en lo que es comercial, en sistemas de informaciones comerciales. Por su facilidad, lo que pasa es que aquí ocupamos que el usuario realmente ayude, ¿ok? Cuando lo veamos, la retroalimentación por el usuario, van a verlo muy ligado a cómo más o menos se definió el modelo probabilístico. De hecho, este tipo de retroalimentación se basa en esa idea del modelo probabilístico. El segundo enfoque es la derivación del conjunto de documentos inicialmente derivados, que es lo que se llama análisis local, y derivados también de la información global de los documentos en la colección, que es el análisis global. Entonces, este segundo enfoque es concentrarnos en documento y el tercer enfoque es enfocarnos en la colección. Okay. Vamos a ver los tres y realmente nos concentraremos en retroalimentación por parte del usuario, que es la que van a tener en la tarea que falta. Entonces, la retroalimentación del usuario, el usuario es un elemento primordial. Sin él, este tipo no se va a hacer, esta operación sobre la consulta no se va a realizar. Entonces la idea es que a él se le va a presentar una lista de documentos recuperados, de acuerdo a lo que él puso que ocupaba, de acuerdo a su consulta. El usuario, después que los examine, va a marcar aquellos que le son relevantes. Y con esto que el usuario nos dijo, que estos documentos son relevantes para él, se va a volver a hacer la consulta agregando los términos índices que tienen estos documentos señalados por el usuario como relevantes. Y entonces a esos términos o palabras claves que están en esos documentos se les va a dar más importancia. ¿Ok? Y con eso se reformula la consulta, se vuelve a calcular y se le presenta al usuario. Si el usuario nos vuelve a decir que el resultado no lo vuelve a evaluar, se le vuelve a aplicar. Y esto, ¿se acuerdan que el modelo probabilístico es así como llegar al conjunto ideal? Retroalimentación por relevancia toma esa idea y utiliza al usuario para tratar de encontrar el conjunto ideal de lo que él anda buscando a través de este proceso.
En el caso del modelo vectorial, pues la retroalimentación considera que los vectores de pesos de los documentos identificados como relevantes son similares entre ellos. ¿Ok? Más aún, los documentos que no fueron marcados se consideran como no relevantes, entonces van a tener la hipótesis que los vectores que ellos tienen son distintos a los de los relevantes. Entonces, con esa idea, la consulta se reformula de manera que sea más cercana al espacio de vectores de estos documentos señalados por el usuario como relevantes. Y eso es por eso que se conoce como retroalimentación por relevancia, porque el usuario es el que retroalimenta el sistema diciéndole que es relevante para él, de lo que se le mostró. Ahora, el análisis local va a hacer expansión con los documentos recuperados por la consulta. ¿Ok? Esos documentos que son recuperados por una consulta se van a hacer clústeres que están basados en la correlación de términos de ellos. Y con la información de este clúster que se forma y la correlación de los términos de esos documentos, se expande la consulta añadiendo esos términos correlacionados con la consulta. ¿Ok? Entonces la idea acá no se ocupa del usuario que nos diga absolutamente nada, es la idea de hacerlo de forma automática por el sistema. Entonces, el usuario me puso la consulta y yo le devolví un conjunto. Entonces, de ese conjunto de documentos recuperados, se van a agarrar los términos índices de estos documentos que se recuperaron y se van a hacer una correlación de términos, la cual se va a poner en la nueva consulta para volver a crear el nuevo resultado de búsqueda. ¿Ok? Entonces acá lo que se trata es obtener un conjunto más grande de objetos relevantes de forma automática, sin que el usuario intervenga. Entonces, ¿qué es lo que consiste más que todo este método? Bueno, ver sinónimos, variaciones terminales o términos que están cercanos a los términos que se fueron consultados, etc. Entonces, el análisis local lo que va a ver es de los documentos que se recuperaron, ver la correlación de términos para utilizarlos para expandir la consulta, para hacerla más grande de lo que el usuario puso originalmente, sin que el usuario sepa que estamos haciendo esto, hacerlo de forma automática. Aquí hay dos enfoques, que es el agrupamiento local y el análisis de contexto local. Ahora, el análisis global va a realizar esa expansión de la consulta, pero mediante la construcción de tesauros utilizando toda la colección. ¿Ok? Entonces, la idea es agarrar esta colección de documentos que yo tengo en mi sistema de recuperación de información y hacer un tesauro, construirlos. Y estos tesauros, lo que voy a hacer es que la consulta que me dio el usuario, voy a buscar palabras que pueda agregar de acuerdo a este tesauro que está construido. Y también lo voy a hacer de forma automática. El usuario no va a saber lo que está pasando. De hecho, no necesitamos al usuario para hacer este tipo de mejora en el sistema. Entonces, basado en la similaridad de conceptos o en las estadísticas de aparición de los términos que representan conceptos de acuerdo a este tesauros, entonces se va a expandir la consulta, se va a realizar de nuevo y se le va a mostrar un nuevo conjunto de resultados al usuario. Aquí vean que, dos enfoques que hay es expansión basada en un tesauro de similitud y la expansión basada en un tesauro estadístico. ¿Qué es el problema? ¿Quién me puede decir el problema de utilizar análisis global en un sistema de recuperación comercial general? ¿Alguno? ¿Alguno? Ya habíamos mencionado un poco cuando hablamos sobre tesauros. A ver, ¿a quién le digo? A Cristian. Ah, bueno, Profe, Fernando. pero no, digamos, eso era que si en el caso era general, era por la dimensión, digamos. ¿Cómo la dimensión? O sea, digamos, como que el tamaño, si es general y no puede abarcar como, o sea, digamos, de mantenerlo, sería bastante costoso. Ajá, pero aparte, Porque, Fernando, sí vas por ahí, estás más bien.
Pero aparte, ya que estoy contigo, Fernando, ya estás participando. ¿Existe un tesauro general? Sí, no, o sea, por eso era que eso solo servía para los contextos de sistemas como de aplicación específica, ¿verdad? Exactamente. Ahí, Porque, ajá, porque era posible, digamos, construirlos. exactamente. Entonces, en un sistema como Google, que es general, que habla sobre todo, yo no puedo tener un análisis global porque no puedo tener tesauros, ¿verdad? El ejemplo que creo que les había dado cuando hablamos sobre tesauros es como estrella, ¿ok? Yo puedo decir que una estrella y una supernova son sinónimos, son iguales y ponerlos en un tesauro. Pero eso no aplica en todos los contextos, porque estrella puede ser desde la estrella del universo, que sí puede ser una supernova, hasta como estrella de Hollywood, ¿verdad? Entonces ahí no le decimos a alguien, no sé, a alguna actriz o actor famoso, no le decimos, ay, mira, es una supernova. Entonces ahí tenemos eso, ¿verdad? Que depende mucho del contexto en que estemos hablando, la palabra va a significar una cosa u otra. Entonces, un tesauro, no existe el tesauro general. Nunca, jamás podemos tener. Entonces, este tipo de análisis global, como el uso de tesauros, solo se pueden dar en sistemas muy específicos que basan de un dominio en particular. ¿Ok? Entonces, esto es las operaciones sobre consultas y entonces voy a entrar un poquito más en lo que es retroalimentación por relevancia. Ahora, ya lo expliqué, pero para dejarlo un poquito más claro, entonces recuerden que en RI nosotros sabemos que no estamos dándole una aproximación, esa es la palabra clave en RI. No le estamos dando exactamente lo que el usuario quiere, estamos haciendo una aproximación de lo que el usuario quiere. Entonces, y es que hasta eso, para mí puede ser que lo que me devolvió por una consulta X sea relevante y tal vez para Diego, para Fernando, Javier o Cristian no lo sean, ¿ok? Es que hasta eso interviene la persona que está haciendo la búsqueda. Entonces, la idea de recuperación de información con retroalimentación por relevancia o operación sobre consultas es que ve la manera de modificar de forma automática la consulta para darle un mejor resultado al usuario. Nada más que en retroalimentación por relevancia necesitamos de la ayuda del usuario. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la consulta inicial que hizo el usuario, ¿verdad? Q0 es la consulta que hizo el usuario, le devolvió estos 5 documentos. En azul está lo relevante y en rojo está lo no relevante. Con esta información que el usuario me dijo que el documento 1, el documento 3 y el documento 5 eran relevantes, yo voy a expandir la consulta. Eso es lo que estoy haciendo con una operación sobre consultas, expandirla, hacerla más grande. ¿Qué hago? Que los vectores de estos 3 documentos van a formar parte de la consulta 1, la que yo estoy automáticamente expandiendo. Entonces, junto con lo que el usuario me dijo, más lo que yo saqué de estos 3 documentos, creo la consulta 1 y la vuelvo a hacer a mi sistema. Si el usuario quiere, puede seguir retroalimentándome hasta llegar al consulto ideal, al conjunto ideal, ¿verdad? Como hablábamos del modelo probabilístico. Entonces, por ejemplo, en la consulta 1, el usuario ya me dijo, uy, me devolvió 4 documentos y de esos solo estos 3 son relevantes y este no lo es. Entonces, vuelve a retroalimentarlo y la consulta 2, que va a basarse en esto nuevo, y la idea es también quitar lo que aquí no me está sirviendo para que este no relevante no vuelva a salir. Vean que ya vamos a llegar a un momento en que vamos a tener el conjunto ideal. Claro, en un mundo perfecto sería genial en tan pocas interacciones, pero eso no se logra en la realidad, ¿verdad? Entonces, y el usuario tampoco va a estar eternamente estarnos dando ahí retroalimentación. Entonces, en algún momento, si acaso yo calculo que 2 veces el usuario le puede decir a uno qué fue relevante para ellos. Entonces, esto es más o menos la arquitectura que se basa con retroalimentación por relevancia.
Este es nuestro sistema. Entonces, el usuario tiene una consulta, ¿verdad? La hace. El sistema viene junto con la colección. Viene y ranquea los documentos y se los muestra al usuario. Entonces el usuario lo que va a decir es cuáles son relevantes y cuáles no. Con solo que me diga cuáles son relevantes, se asume que todos los demás que no dijo que eran, es que no lo son. Entonces aquí me está diciendo que solamente el documento 2 fue relevante. Entonces, basados con estos información que el usuario me dio, que me hace retroalimentación, se reformula la consulta. Esa consulta revisada se manda de nuevo al sistema de recuperación de información y se le muestran los documentos de acuerdo a esa consulta que el sistema devuelve. Entonces vean que aquí el documento 2 sale de primer lugar y sale además el 4 y el 5. Si aquí el usuario me vuelve a retroalimentar, esto vuelve a hacer lo mismo proceso y volvemos a empezar. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de retroalimentación por relevancia. Pero el usuario cumple un papel sumamente importante. Entonces, ¿qué hacemos en retroalimentación por relevancia? Bueno, expandimos la consulta con la ayuda del usuario y una vez que expandimos la consulta, volvemos a repasar los términos de la consulta. Volvemos a crear la similitud entre el nuevo vector consulta y los documentos que tenemos en mi colección. ¿Ok? Entonces, la consulta optimizada, que es esta que está acá, se calcula como la sumatoria de todos los vectores que para el usuario fueron considerados relevantes dividido entre la cantidad de relevantes. ¿Ok? Esto es de acuerdo a la consulta original. O sea, es el promedio. El vector promedio de todos los documentos que fueron categorizados por el usuario como relevantes. Menos el promedio de todos los vectores documentos que no fueron categorizados como relevantes, o sea, los que fueron dichos como no relevantes. Entonces, en este caso de acá, sabemos que tenemos que sumar el vector del documento 1, el vector del documento 3 y el vector del documento 5 y dividirlo entre 3, porque esos fueron los relevantes para el usuario. Entonces, quedó el documento 2 y el documento 4, los cuales vamos a sumar esos dos vectores y lo dividimos entre 2 para sacar el promedio de los no relevantes. Hacemos esa resta de vectores y el vector resultante es el que yo voy a ir a hacer ver qué tanto se parece con los vectores de documentos que yo tengo de mi colección. Y le voy y le muestro la consulta al usuario. Y así voy a estar constantemente. En la retroalimentación por relevancia existe el algoritmo de estándar Rocchio. Entonces, Rocchio lo que hizo venir es establecer su consulta modificada como, o sea, basados en esta teoría de retroalimentación por relevancia, y él dijo que es el vector de consulta original que se hizo, más el resultado de esta resta que vimos aquí, de la consulta optimizada. Y eso es lo que, el vector resultante de esto, es lo que yo voy a buscar la similitud, la distancia coseno, con todos los demás vectores de los documentos que tenga en mi colección, para darle un nuevo resultado del usuario. Entonces, poniéndoles un ejemplo, tenemos que el documento 1 habla de perros, gatos y aves, el documento 2 habla de perros y gatos y el documento 3 habla de aves. Entonces, vean que es un vector de tamaño 3, ¿verdad? De 3 dimensiones de perros, gatos y aves. La consulta, fue lo que preguntaron sobre los 3 animales, pero más se habló de perros y de gatos, como podemos ver en este vector. El documento 1, los 3 animales se habla tienen el mismo peso, ¿verdad? 0.18 en cada uno. En el documento 2 se habla de perros y gatos por igual, pero no se habla de aves. Y en el documento 3 no se habla ni de perros ni de gatos, pero sí se habla de aves. Entonces, haciendo la similitud de la consulta con cada documento, se tiene que el documento 1 tiene una similitud de 0.96, el documento 2 tiene también de 0.96
y el documento 3 tiene punto 33. Eso significa que si sigo con umbral de punto 5, como habíamos visto anteriormente, solo le vamos a devolver al usuario el documento 1 y el documento 2. Ahora, con estándar Rokio, entonces, es el vector de consulta original, que es este, más estos dos sumados entre 2, menos este que está acá entre 1, bueno, es el mismo. Y haciendo esa operación me va a dar este nuevo vector, punto 36 para perro, punto 36 para gato y 0 para aves. Entonces, haciendo la similitud, me dice que con el documento 1 ahora es punto 82, con el documento 2 es de punto 97 y con el documento 3 es de 0. Entonces, se le va a devolver al usuario que en primer lugar tenemos al documento 2 y en segundo lugar tenemos al documento 1. El documento 3 no se va a mostrar. Entonces, esto es el cambio que hacíamos con Rokio para hacer retroalimentación. Ahora, una variación del algoritmo de Rokio es que les vamos a asignar valores, una variable a cada una de estas tres partes del algoritmo. Recordemos las tres partes: la consulta original, el promedio de consulta de documentos relevantes y el promedio de documentos no relevantes. Entonces, se le vamos a asignar a alfa el factor que va a decidir, estos tres factores, alfa, beta y gamma, me están diciendo qué tanta importancia le vamos a dar a cada una de las partes de esa ecuación, de ese algoritmo. ¿Ok? Entonces, reglas que estableció Rokio. Por ejemplo, que beta, si beta es más grande que gamma, entonces estoy diciendo que la importancia que se le dé a los documentos que el usuario dijo como relevantes sea mayor. Si gamma es mayor que beta, le estoy más bien dando más peso a los documentos que son no relevantes. O sea, yo lo que quiero es quitar las palabras que estén en estos no relevantes, porque es lo que me están chocando, están haciendo que mi consulta no esté dando la perfección o lo que el usuario está ocupando. Y alfa es la importancia que le quiero dar a la consulta original dada por el usuario. Entonces, Rokio recomienda que el alfa tenga un valor mayor o igual que 0.5, como ese valor de importancia. Además, otra regla que se establece es que beta y gamma sean igual a 1. O sea, si yo le quiero una importancia de 0.4 a los relevantes, fijo, va a ser 0.6 el gamma. ¿Ok? Entonces, es esa relación. ¿Qué valores son los que se recomienda y que Rokio recomendó? Bueno, que alfa sea el 100%, o sea, es 1. Que beta sea el 0.75 y que gamma sea 0.25. Son recomendaciones de diferentes corridas que se hicieron de pruebas, ¿verdad? Con estos tres valores y como los que daban búsquedas óptimas o aproximadas al 100% por el usuario con estos tres valores dados. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, es sencillo el método, da buenos resultados. Aunque el usuario no se da cuenta cómo es que se reformula la consulta, o sea, el usuario no tiene que pensar qué palabra tengo que poner para que me devuelva lo que yo quiero. No, él no tiene que pensar eso. Eso lo está haciendo el propio algoritmo de forma automática, ¿verdad? Pero lo único que el usuario necesita para que el sistema le haga eso es decirle qué documentos fueron relevantes de la consulta original que él hizo, ¿verdad? Entonces, eso le va a permitir al sistema dar énfasis a algunos términos. Las desventajas, que a veces se pueden adoptar criterios no óptimos y los valores que le demos a alfa, beta y a gamma, como son tomados por el desarrollador, pueden ser a veces no los mejores. Y otra desventaja que yo lo veo comparado con análisis local o global, que todo lo hace de forma automática y el usuario no participa en nada, es eso, que el usuario nos debe de decir cuál es el conjunto y de los relevantes de lo que le mostramos. Entonces, eso es una de las ventajas para mí, aunque la gente no lo considera así porque dice que al usuario eso no le molesta.
mientras no sepa qué, mientras no lo hagamos pensar qué palabras debe poner en la consulta para mejorarla. ¿Ok? Preguntas, chicos, con retroalimentación por relevancia, porque eso viene en la tarea que sigue. De hecho, ya voy a abrir la tarea para que la comentemos ahora aquí en clases, que es cosas de que nos hacen falta. Referencias bibliográficas. Ahora, ¿ustedes saben cómo hace Google? Google hace retroalimentación por relevancia, pero ¿cómo lo hace? Nos pone a decir en cada documento si es relevante o no. Tal vez como por visitas a las páginas. No. Estoy buscándolo porque veo que lo quitaron. Ah, ve vos, no está. Qué vacilón. ¿Desde cuándo lo quitaron? Bueno, antes, tenían puesto aquí en una de las opciones, aquí arribita. Ah, bueno, voy a ver si, no, esto es en caché. Ah, aquí está. ¿Ven esto de similaridad? ¿De qué dice similar? Esto es la retroalimentación por relevancia que hace Google. Entonces, esta es la opción de caché, es que antes las ponían aquí afuera, ya ven que hicieron esto. En caché es que nos muestra el documento que ellos que bajaron, ¿verdad? La araña bajó en un momento determinado para garantizarnos que si ya la página no existe, ellos garantizan que existió, o sea, no la inventaron. Y el similar antes se llamaba más como esto, no sé si se acuerdan, si alguna vez lo vieron, yo lo usaba mucho. Entonces, ellos al decirles similar, les estoy diciendo que este documento para mí es sumamente relevante y yo quiero algo más similar a este documento. Entonces, hacen la retroalimentación por relevancia, expandiendo la consulta de acuerdo a las palabras claves que este documento contiene. Así es como hace. Entonces, ven, ahí me reformula la consulta y lo que me va a mostrar son resultados más parecidos al documento ese que yo le dije que fuera similar. Antes se llamaba más como esto, por eso es lo que yo andaba buscando. Así hace retroalimentación. Porque el usuario al participar, hay gente que se aburre en poner acá relevante, no relevante, relevante, no relevante. Entonces, para no cansar tanto al usuario, con solo que uno diga que les gusta ese documento, realizan retroalimentación por relevancia con él. Entonces, así es como se hace. ¿Alguna consulta, duda, algo que quieran decir? Me voy a ir a las tareas. La tarea 5. Ah, sí, dime, Diego. Yo tenía una duda con la tarea 5. Ajá. Era, bueno, particularmente creo que estábamos un poco pegados ya que no conseguíamos más reglas y tenemos básicamente como la mitad de las que pide, ya poniéndolas del proyecto. Entonces no sé cómo de Ajá. dónde podríamos tener ideas de más reglas. Es que eso es siempre parte es que se me olvida que aquí las tengo como documento Word y esta máquina donde estoy trabajando no tiene instalado. Estoy buscando las tareas. Ya te contesto. Es que ustedes ya tienen las reglas suficientes, nada más que no lo ven. Entonces, tarea 4. Voy a abrir la tarea 4 y la tarea 5. Ok. Entonces vean, la tarea 4. Ay, perdón, ese no es con ustedes, eso es de robótica. Me metí donde no era. Ajá, RI, tareas. Tarea 4. Ah, no, esas. ¿Por qué la tarea 4? Ahora. Ustedes ya hicieron la tarea 4, es la tarea 5. Y la tarea 6 de una vez. Ok, ahora vean. Ustedes ya tienen
muchas reglas léxicas, aunque no lo crean. Y siempre pasa lo mismo. Diego, ¿ustedes tienen algo que pase, digamos que si la A está tildada, la pase tildada? Sí, estamos permitiendo eso. Ok, entonces, cosas que ponen, que vienen aquí a la tarea y dice, ya, y tenemos la regla de las tildes. Entonces yo les digo, ok, pero de esas ustedes realmente hicieron varias reglas en una sola, porque tienen la A tildada, la E tildada, la E tildada, la O tildada y la U tildada. Ahí ya tienen 5 reglas. Además debieron de haber puesto la ñ y debieron de haber puesto los 2 puntos en la U. Entonces ya ahí, con solo esas, tengo 7 reglas. Entonces está bien desmenuzar básicamente la regla de la tilde En 5, por cada sí. vocal. Exacto. Ok. ¿Ok? Y así puedo decirles, no sé, en otras reglas que yo sé que también se pueden desmenuzar. Entonces es ver eso. Profe, pero en la documentación del proyecto sí se puede mantener como Como una, una sola, digamos. sí, sí, No, sí, sí. no hace falta. Ah, ok. Aquí es para que Ok. la tarea tenga las 20 reglas que les pido, porque yo sé Sí, que uno cuando hace las reglas realmente son un montón, que en una sola línea, mediante una expresión regular, uno las hace en una sola línea. ¿Ok? Entonces queda mejor, Diego, eso. Sí, ya queda mucho más claro. Ok, Gracias. con mucho gusto. Ah, bueno, de hecho aquí dice que recuerden lo de la etapa. Ahora, la tarea 6 es sobre este tema que vimos, retroalimentación por relevancia. Y no me acuerdo la fecha, pero la voy a poner. Es para el 12 de junio. Todavía hace falta, ¿verdad? Pero es como para irla analizando y viendo. Entonces, ustedes van a aplicar el algoritmo estándar Rockwell para recalcular el peso de una consulta mediante retroalimentación por relevancia. Entonces, asuma que aplicó la consulta con solo el término perro. Esa es la consulta original. En la colección que se les anexa. ¿Ok? Lo voy a poner acá. Son 5 documentos, como pueden ver aquí, que tienen de la colección. ¿Ok? Entonces, ustedes van a asumir que seleccionó como relevantes aquellos documentos que hablan del animal perro. Y de los que hablan de perro como comida o de ferretería, los va a calificar como irrelevantes. ¿Ok? Entonces, solo van a utilizar los que se devuelven en la consulta original. O sea, ustedes van a tener que aplicar aquí otra vez el modelo vectorial. Decirme cuál fue el resultado de la consulta perro para esta colección. Y del resultado de esa consulta, ustedes van a poner como relevantes en donde el animal, en donde se hablaba perro como animal, pero donde se habló como comida o como ferretería, le van a decir que es no relevante. De acuerdo a esa categorización que ustedes van a hacer el recalcular la nueva consulta con estándar Rockwell y ejecutarla. ¿Cuál estándar Rockwell, chicos? El original. Esta. Sin los 3 factores. Con alfa, beta y gamma. Sin alfa, beta y gamma. Esta que está acá. Este es estándar Rockwell original. ¿Ok? Esa es la parte. Ay, se me perdió. Acá. Ese es el punto 3. Ahora. Como punto 4, ustedes van a asignarles valores a alfa, a beta y a gamma. ¿Pueden usar los que se recomiendan? Sí. Si los quieren cambiar, lo pueden hacer. Y entonces van a volver a hacer retroalimentación y van a observar y analizar esos resultados, pero ahora haciendo estándar Rockwell con esos 3 factores, con alfa, beta y gamma. Ahora, el punto 6, bueno, es analizar los resultados y mostrarlos. Y el punto 6 es que ese día va a haber quiz sobre el tema de retroalimentación por relevancia. ¿Ok? Igual es en equipos. Me deben de entregar un documento como han entregado para las tareas en donde me muestren los resultados realizados en cada uno de estos puntos. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué nos hace falta del curso? Nos hace falta esa tarea. Nos hace falta obviamente la etapa 3 y la etapa 2, perdón, la etapa 3 y la etapa 4 y las 2 exposiciones de los compañeros. Y ya en términos de teoría,
Nos falta ver análisis local y global, un poquito más sobre algoritmos. Y que yo les mencione sobre estos búsqueda de texto sobre texto. Que los algoritmos son muy interesantes, son muy bonitos, a mí me encantan mucho. Y entonces me voy a ir al proyecto para ir, que ustedes vayan pensando ya, porque la etapa 3, quiero señalárselos aquí, es para el 5 de junio. Entonces, vean que el próximo martes prácticamente yo termino de ver materia. Y el viernes, ya el martes termino de ver análisis local global, las 2 presentaciones y seguro búsqueda secuencial sobre texto. Y el viernes 29 exponen los compañeros. Y tal vez yo pueda, si no he terminado de ver los temillas que me faltaban, ahí termino. Y entonces ya en junio, en la semana, el martes 2 y hasta aquí, porque ustedes van a tener todas estas clases para trabajar en horas de clase en su proyecto. Ya es lo único que se van a tener que concentrar en su proyecto. Bueno, y la tarea que se entrega aquí el martes 2 de junio, y ese día tienen ese quizillo. Pero las demás fechas ustedes ya van a estar trabajando propiamente en su proyecto. Entonces quiero que esto les quede claro. En ese mes vamos a estar llegando a clases, a trabajar en equipos, en el proyecto, que solo se concentren en eso. Yo estaré conectada, me pueden pedir que me una con ustedes en que ocupan dudas o consultas que sacar, ¿verdad? Porque les surgió un problema X, Y o Z y entonces podemos hablar. Y el día 3, viernes 3 de julio, que es el último día de clases, ustedes hacen la presentación final del proyecto y terminamos. Ese día yo entrego notas. Bueno, veo la presentación, reviso lo que tenga que revisar en documentación y ya yo creo que ya el lunes ustedes saben la nota de recuperación de información, ¿ok? Ya conmigo saldrían y no tendrían nada más que hacer para que lo tengan en presente. Entonces, vamos a ver qué es la etapa 3. La etapa 3, como ya los mencioné, es la segunda parte del indexador. Entonces, vamos a seguir con cálculos que ya empezaron a hacer en esta etapa 2 que hoy entregan, ¿ok? Y vamos a tener 3 propósitos. Vamos a crear un archivo de pesos por cada documento que tengamos en la colección, ¿verdad? Por cada punto TOC que tenemos en nuestra colección, vamos a crear un documento WTD, que es un archivo de pesos. ¿Qué va a tener? Bueno, el término de que existe en ese documento con el peso que tiene ese término en ese documento. Luego vamos a crear el archivo índice, que va a tener los términos que tienen ya en el archivo vocabulario, la posición inicial y la cantidad de entradas dentro del archivo postings. ¿Qué es eso, profe? No entiendo. Ah, ok, chicos, muy fácil. En vocabulario ustedes saben que tienen bonita, casa, Saúl, rata, perro, gato. Entonces ustedes saben que casa, la posición inicial en el archivo de postings, voy a crear una pizarra, voy. Ok, por ejemplo, tenemos casa. Chicos, que estos archivos vengan bonita. Y aquí voy a seguir así, no importa. Estos archivos, chicos, tienen que venir ordenados alfabéticamente, porfa, para que lo tengan en cuenta. Aquí yo los tengo mal ordenados. Voy a poner aquí ala. Voy a poner 3 palabras. Entonces, pensemos que bonita más bien está aquí, para seguirlo del orden alfabético. Entonces, este va a ser el archivo. Ay, ¿dónde está? Acá. Vamos a ponerle que ese va a ser el índice. El índice va a tener todos los diferentes términos que tiene mi colección. O sea, es todos los términos que ustedes pusieron en el archivo vocabulario. ¿Ok? Ahora, este es el índice. Odio escribir. Índice. Aquí vamos a tener postings.
que es otra de las cosas que vamos a generar en esta tercera etapa. Entonces, yo sé en el archivo posting va a venir varias filas que dicen ala en el documento 3, ala viene en el documento 57, ala viene en el documento 132. Ok, ahora ala solo estaba en esos documentos. Ahora casa, no, perdón. Bonita, para seguir el orden alfabético. Bonita viene en el documento 1. Bonita viene en el documento 55. Otra vez bonita, no lo voy a volver a escribir, viene en el documento 111. Bonita viene aparte en el documento 200. Bonita viene en el documento 305. Okay. Ahora casa, bonita solo está en 5. Casa viene en el documento 2. Casa viene en el documento 3. Casa, otra vez, viene en el documento 47. Casa viene, y aquí pongo otro documento, 107. Casa otra vez, viene en el documento 111. Casa, voy a ponerlo 2 veces más, viene en el documento 201 y viene en el documento 300, puedo poner algo, ¿ok? Y aquí siguen, ¿verdad? Voy a poner aquí puntitos porque ahí siguen otros términos. Entonces, posting va a decir esto realmente. Vean que posting lo que les digo es que es los términos del vocabulario y el alias del archivo URL y el peso del término en ese documento. O sea, aparte de decirme aquí que ALA está en el documento 3, ponerme el URL y decirme dónde está, ¿verdad? Me tienen que decir con qué peso está. No sé, está con peso de 0.5. Aquí está con otro peso y así sucesivamente. Es ponerle el peso. Ahora, en el índice va a decir el término, la posición inicial y la cantidad de entradas dentro del archivo postings. ¿Qué es eso, profe? Bueno, es que ALA, esta es la posición 0 del archivo postings. Entonces, está en la posición 0 y ¿cuántas tiene? 1, 2, 3, 3 entradas en el archivo. O sea, tiene 3 líneas. Entonces, significa que bonita va a empezar 0 más 3 en la posición 3. Vean que sí, viéndolo en líneas, ¿verdad? En la línea 3. Y va a tener 1, 2, 3, 4, 5. Y eso es lo que va a decir. Y entonces casa va a decir 4, 5, 6, 7. Obviamente esto es la posición 8. 3 más 5 es 8. ¿Y cuántas entradas tiene casa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, casa tiene 7. Entonces, la siguiente palabra que viene aquí es 8 más 7, es 15, va a estar en la posición 15 y vemos cuántas entradas. ¿Eso queda claro? ¿Qué es lo que se está pidiendo en esos índices, en estos archivos? ¿Queda claro? Chicos. Profe, pero entonces hay que, o sea, repasar básicamente todas las palabras y ver todos los documentos donde aparecieron, Ajá. que es un archivo, bueno, sería un archivo que no estaba hecho para esta segunda etapa. ¿No? ¿Qué tienen que hacer? O sea, me refiero, no se puede extraer de lo que hicimos en la segunda etapa. Si lo pueden extraer, ustedes hicieron este procesamiento, nada más que no lo tienen guardado en ningún archivo, pero entonces pueden modificar el código que ya tienen para esta segunda etapa y poner que se vaya creando este archivo de postings, porque realmente es eso lo que van a poner ahí. El archivo índice se crea cuando el archivo de postings esté hecho. Ok, pero digamos, con los TOC, o sea, de los puntos .toc no sale esto. No, Ah, ok. de los Entonces puntos, creo que ya de los puntos TOC,
Diego, va a salir cada archivo WTD, que es poner Ok, los términos que están en el documento, o sea, en este archivo .doc, y dejar un espacio en blanco y poner el peso que tiene esa palabra en ese documento. ok, Y eso sí lo calcularon. O sí, no, ¿verdad? Ok, sí. Entonces, aquí está la descripción de los formatos de los archivos. Igual se les dice que utilicen el lenguaje que ustedes quieran, ¿verdad? Que tienen que entregar la documentación de la segunda etapa, más una descripción general del programa de esta nueva, los pasos que hicieron tanto en la segunda como en la tercera, los formatos de salida de los archivos, si hicieron algún cambio, justificarlo, ¿verdad? Y si hicieron algún cambio del formato que la profesora estableció, ustedes me dicen el por qué. Descripción del programa en general, un UML ahí, si tuvieron algún problema, si lo resolvieron o no, y soluciones para los que no resolvieron, ¿verdad? Y mejoras para la siguiente etapa. Y la división de trabajo. Entonces, eso es lo que... bueno, y aparte de entregarme esta documentación, enviarme los archivos resultantes. ¿Cuáles son los archivos resultantes de esta nueva etapa? Son todos los WTD, el archivo índice y el archivo postings. ¿Ok? Más todos los archivos que se generaron en las etapas anteriores, que en este caso es la segunda. Entonces, esta es la tercera etapa. Recordemos que la tercera etapa está, voy recordando fechas nada más, para el 5 de junio. Entonces, para que lo tengan en mente. ¿Estamos? sí, profe. Sí. Ok. Entonces, aquí quedaría lo que es mi parte de la clase, ¿verdad? La parte que teníamos que ver hoy de teoría. El martes seguiríamos para ver análisis local y global y si nos da chance empezar con lo que es búsqueda de texto sobre texto. Y de hoy en 8 tendríamos seguro terminar sobre este tema y las 2 investigaciones que hacen falta. Eso sería, pueden irse a la clase conmigo todos juntos hasta ahora. Pueden ir a trabajar en equipos y yo estoy aquí conectada por si ocupan cualquier cosa.